esta tarde a la investidura como presidente del gobierno español. Lo tengo en la línea telefónica al corresponsal en España, Juan Pedro Manzano, para que nos dé todos los detalles acerca de esta decisión. Juan Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Madrid. Paola, efectivamente, Mariano Rajoy acaba de anunciar, está compareciendo en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, en la sede del gobierno, que en efecto renuncia a formar gobierno a partir del próximo lunes. Ha tenido una reunión con el rey durante el día de hoy. El rey, que es el encargado, que es el jefe del Estado en España, es el encargado de decirle al jefe del partido político más votado, el jefe del partido político que ganó las últimas elecciones, él, es decir, Mariano Rajoy, que forme gobierno. Mariano Rajoy ha hecho sus cuentas, ha visto que en el Parlamento español no cuenta con la mayoría necesaria para formar un gobierno, y antes que verse a sí mismo en la imagen de quemarse políticamente de manera definitiva al ser rechazado por el Parlamento como nuevo presidente del gobierno en España, acaba de anunciar que se echa a un lado, que renuncia a aceptar el encargo que le ha hecho el rey de formar un nuevo gobierno. Y esto, Paola, bueno, pues abre a partir de ahora una posibilidad muy importante, y lo más inmediato, el próximo lunes, nueva ronda de contactos del rey con los líderes políticos, y aquí seguramente la puerta que se abre con mayor fuerza en estos momentos es que el próximo gobierno en España tiene muchas posibilidades que sea la suma de los socialistas con el partido Podemos, que ya todos conocemos. Esto será lo que en estos momentos la mayor parte de los analistas están comentando, que es muy probable que el próximo gobierno en España sea un gobierno formado por la suma de Partido Socialista más Podemos, y hay que tener en cuenta que esta misma mañana también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha ofrecido al líder de los socialistas para decirle que si él es el próximo vicepresidente del gobierno en España, puede contar con los apoyos de su partido, de Podemos, y por tanto tener la suma suficiente para que socialistas y Podemos tengan un nuevo gobierno en España. Ahora, ¿qué sería lo que nos tocaría esperar, Juan Pablo? Porque bien estás diciendo que ya quien está a la cabeza de la oposición, a la cabeza de Podemos, o Pablo Iglesias, ya ha brindado un informe, es decir, ya ha hablado con los medios de comunicación y dice que él podría estar al frente también. ¿Qué tocaría legalmente? Legalmente lo que toca es que el próximo lunes se inicia una nueva ronda de contactos entre el rey, como jefe del Estado que es, el rey reina pero no gobierna, esto hay que dejarlo muy claro, es una mera formalidad que mantiene la Constitución española. El próximo lunes nueva ronda de contactos entre el rey y los líderes de los principales partidos políticos. Estos principales líderes de partidos políticos son, para tenerlo claro, la Audiencia de México. Primero, Partido Popular, Mariano Rajoy, pero ha dicho que no. Segundo, Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ha dicho esta mañana que él está dispuesto a formar gobierno. Y tercero, Podemos, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias de Podemos más Pedro Sánchez de Partido Socialista, la suma de los dos tienen los apoyos suficientes en el Parlamento español para conformar un nuevo gobierno. Como quiera que esta suma es la más probable, y como quiera que esta misma mañana ambos, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, han dicho que están dispuestos a unir sus fuerzas, lo más probable es que el próximo lunes el rey, en esta nueva ronda de contactos, le encargue la formación de un nuevo gobierno en España a Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, que, repito, cuenta ya también con el apoyo de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Bueno, y en este caso ya tendríamos entonces una oposición que sería ya mayoría finalmente. Efectivamente, sí, hay que tener en cuenta que en el Parlamento español en estos momentos existen 5 grupos políticos. Es algo que nunca ha sucedido en España en 40 años de democracia, y que el partido ganador de las elecciones, el Partido Popular, no tiene mayoría suficiente, ni siquiera mayoría simple. ¿Y qué es lo que sucede? Que el resto del Parlamento se opone al Partido Popular. Han sido 4 años de gobierno de Mariano Rajoy en los que ha gobernado realmente en solitario, en los que no ha contado con el apoyo de ningún partido político del Parlamento, y esto, evidentemente, 4 años después, ha pasado factura a Mariano Rajoy, y ahora que necesita el apoyo del resto de grupos, el resto de grupos le han dicho que no, porque tampoco cuenta, evidentemente, con el apoyo de los dos principales partidos políticos nacionalistas, el catalán y el Partido Nacionalista Vasco. Han sido 4 años de gobierno de Rajoy en los que se han enfrentado de manera frontal al Partido Nacionalista catalán,
Todos sabemos la deriva soberanista, independentista que ha tenido Cataluña en los últimos tiempos y evidentemente Mariano Rajoy para poder gobernar necesitaría obligatoriamente con el apoyo de los nacionalistas catalanes, que es obvio que no se lo van a dar, de modo que se encuentra totalmente aislado en el Parlamento, y esto ha sido lo que ha motivado que Mariano Rajoy anunciara hoy que da un paso al lado, que no retira del todo su candidatura de manera oficial, pero a todos los efectos es casi como una dimisión de facto. Es decir, que el próximo debate sobre la investidura podría ser quizá en el mes de febrero o incluso atrasarse un poco más. O adelantarse mucho antes, porque si efectivamente el próximo lunes el rey encarga la formación de un gobierno al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez consuma el apoyo con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, los acontecimientos se desencadenarían de manera muy rápido, porque si se tiene los apoyos suficientes, el debate de investidura sería no inmediatamente, pero en los próximos días, y evidentemente este debate de investidura supondría efectivamente la investidura seguramente de Pedro Sánchez como nuevo jefe del gobierno español. Y Juana, también esto pondría un panorama bastante interesante en lo que está pasando en este momento en España, con todo el trabajo que ha realizado Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza. Sí, sin duda. Realmente lo que está sucediendo aquí en España en estos momentos podría ser una solución a la portuguesa, que incluso hay que tener en cuenta, Paola, que el líder socialista Pedro Sánchez la semana pasada fue de viaje a Lisboa, a Portugal, a entrevistarse con el nuevo presidente del gobierno portugués. ¿Por qué? Pues porque en Portugal ha sucedido exactamente la misma situación que en España. Hubo unas elecciones hace 2 meses aproximadamente, 2-3 meses, las ganó lo que en Portugal sería el equivalente al Partido Popular Español, exactamente lo mismo, pero no obtuvo la mayoría suficiente para formar gobierno. ¿Y qué sucedió? Pues que ha habido una alianza de partidos entre el segundo más votado, que son los socialistas portugueses, y una coalición de partidos más a la izquierda, Partido Comunista, el equivalente de Podemos en Portugal, y estos se han formado una agrupación suficiente para formar gobierno. Pedro Sánchez, insisto, el líder español socialista, fue la semana pasada a Portugal a entrevistarse con este nuevo gobierno portugués, vio lo que ellos habían hecho y manifestó que él estaba dispuesto a trasplantar ese modelo de gobierno a la portuguesa a la situación española. Una semana después acabamos de ver la renuncia de Mariano Rajoy y la disposición del líder de los socialistas y de Podemos a efectivamente calcar el modelo portugués, y es la puerta que se abre en estos momentos. En efecto, a partir de la próxima semana, con bastante probabilidad que en España tengamos ese mismo modelo portugués, la suma, insisto, de Partido Socialista más Podemos. Juana, y tú me dirás si esto podría ser o no, tal vez es también una solución, una especie de solución de parte también de la población lo podría entender así, para salir de esta crisis que ha vivido España durante los últimos años y estos altos índices de desempleo, especialmente en jóvenes que en este momento no tienen dónde trabajar y no tienen tampoco qué hacer, y estamos viendo panoramas similares, bien lo estás mencionando, lo que está ocurriendo también en Portugal. Sí, lo que sucede, Paola, es que a Mariano Rajoy le están saliendo, han sido años muy duros de recortes sociales muy fuertes, y a Mariano Rajoy está siendo alabado por las autoridades del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, las principales autoridades económicas de la Unión Europea, porque le están saliendo las cifras macroeconómicas. Es decir, España ahora mismo está creciendo, es el país de Europa, de la Unión Europea, que más está creciendo en términos económicos, está creciendo en torno al 3% anual. ¿Qué es lo que sucede? Que este crecimiento, insisto, solo es en cifras macroeconómicas. El índice de paro sigue siendo prácticamente el mismo que cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno hace 4 años. De modo que la sociedad no puede entender cómo, después de los enormes sacrificios que ha hecho la sociedad española, sacrificios económicos, 4 años después está en la misma situación. Pero no hay que olvidar tampoco una situación muy clara, Paola, y es que a Mariano Rajoy, lo que, además de la crisis económica, lo que más le ha hecho penalizar de sus votantes en España es la corrupción política. Los últimos 4 años de gobierno de Mariano Rajoy han estado caracterizados no solo por los recortes económicos, sino por una corrupción política
galopante. Han saltado seguramente los escándalos de corrupción más grandes que ha habido en España desde la década de los 90 del siglo pasado, y esto ha penalizado mucho a Mariano Rajoy. Hoy mismo, mientras Mariano Rajoy se entrevistaba esta mañana con el rey, ha tenido que dimitir el número 2 de su mano derecha, es decir, de la vicepresidenta del gobierno, acusado de un enorme caso de malversación de fondos públicos. Y esto evidentemente es algo que se tiene en cuenta. Durante estos últimos 4 años han saltado casos de corrupción fortísimos que han tocado directamente a la cúpula del Partido Popular, y de manera muy indirecta también, y de manera el foco muy puesto también sobre Mariano Rajoy. Los escándalos de Bárcenas, los escándalos de la Gürtel son casos muy locales aquí en España, difícil de explicar ahora para la audiencia mexicana, pero que desde luego han lastrado de manera muy importante los votos que ha tenido Mariano Rajoy en estas últimas elecciones. La prueba está en que han abandonado de votantes del Partido Popular en torno a 3 millones de votos menos que hace 4 años, y esto evidentemente ha pesado mucho. Muchísimas gracias, Juan, y sin duda estas son facturas bastante altas que en este momento está pagando Mariano Rajoy, que no cuenta con el apoyo de otros grupos parlamentarios para esta investidura. Estaremos al pendiente de lo que ocurra, quizá ya nos decías en los siguientes días. Juan Pedro Manzano informándonos desde España. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, buenas noches para ti. Gracias, un abrazo para todos, Paola, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.